¿Y si te dijera que la vida de Jesús cada año, cada milagro, cada palabra fue diseñada milimétricamente desde antes de la creación del mundo? Nada fue casual, nada fue improvisado. Jesús vivió exactamente 33 años. ¿Por qué no 34? ¿Por qué no 70 como los patriarcas? ¿Por qué tan poco tiempo para la vida más importante de toda la historia? La duración de la vida de Jesús no fue una coincidencia, sino parte de un plan perfecto escrito por Dios mismo. Desde su nacimiento hasta su último suspiro, todo estaba cronometrado por el cielo. Y no solo veremos el cuándo, sino el por qué. Porque entender el tiempo de Jesús es entender también cómo Dios obra con propósito en tu vida. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy descubrirás cómo el reloj de Dios no se atrasa, no se adelanta, simplemente nunca falla. Y si Jesús vivió cada día según ese reloj divino, tú también puedes hacerlo. En el momento en que Jesús nació, el escenario del mundo estaba perfectamente preparado. No fue una casualidad, fue una cita divina con la historia. Todo, absolutamente todo, estaba alineado. Más de 500 años antes, el profeta Daniel recibió una visión detallada del calendario mesiánico. En Daniel 9:25 leemos: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 70 semanas de años, un total de 490 años proféticos. Si contamos desde el decreto del rey Artajerjes en el año 445 a.C., los números nos llevan exactamente al tiempo en que Jesús comenzó su ministerio. Dios había puesto en marcha un reloj profético, y cuando el reloj marcó 0, el Hijo de Dios entró en la historia. En ese momento, Roma dominaba gran parte del mundo conocido. El Imperio Romano ofrecía una estructura política estable y una red de caminos que conectaban regiones enteras. Esto permitió que, años más tarde, el Evangelio se extendiera rápidamente por ciudades, provincias y naciones. La lengua griega, difundida siglos antes por Alejandro Magno, era el idioma común. Un lenguaje compartido entre culturas diferentes que permitió que el mensaje de Cristo pudiera ser entendido y predicado con eficacia por judíos y gentiles por igual. No solo era un idioma, era un puente entre mundos, y espiritualmente el pueblo de Israel vivía en silencio. Desde el profeta Malaquías habían pasado más de 400 años sin una voz profética. Bajo el yugo romano, pagando impuestos, oprimidos, el pueblo anhelaba al libertador prometido. Sus corazones estaban vacíos, su esperanza débil, pero su expectativa viva. Querían ver al Mesías. Todo esto nos lleva de nuevo a Gálatas 4:4, donde el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús no llegó antes ni después. Llegó justo cuando debía llegar, en el momento exacto, en la ciudad exacta, bajo el imperio exacto, en el idioma exacto, con un propósito eterno. El nacimiento de Jesús es la prueba más clara de que el reloj de Dios nunca se atrasa y nunca se adelanta. Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, y este detalle no es menor. En Lucas 3:23 se nos dice:
Jesús mismo comenzaba su ministerio como de 30 años. Esta no fue una edad elegida al azar, ni una coincidencia cultural. Fue una alineación perfecta con el modelo que Dios había establecido desde siglos atrás en la ley. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, Dios da instrucciones claras para los levitas, los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Dice: de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que vienen a ejercer el ministerio en el tabernáculo de reunión. Esto significa que ningún sacerdote podía comenzar su servicio espiritual antes de cumplir los 30 años. Era un mandato divino. Esa edad marcaba un punto de madurez, sabiduría y responsabilidad suficiente para llevar el peso del ministerio ante Dios y ante el pueblo. Jesús no solo vino como el Salvador del mundo, Él vino también como nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 lo confirma cuando dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Como tal, no podía romper el patrón sagrado. Al comenzar su ministerio exactamente a los 30 años, Jesús estaba cumpliendo incluso los detalles más precisos de la ley de Moisés. Este patrón de comenzar a los 30 también aparece en la vida de otros grandes siervos de Dios. David fue ungido rey de Israel a los 30 años. Así lo afirma 2 Samuel 5:4. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar. José, después de años de prueba y preparación, fue elevado por Faraón a gobernador de Egipto cuando tenía 30 años, como dice Génesis 41:26. Incluso el profeta Ezequiel recibió sus primeras visiones divinas a los 30 años, según Ezequiel 1:1. Estos no son casos aislados, es un patrón divino que se repite en la historia bíblica. A los 30 comienza el llamado público, se activa el destino y se libera el propósito de Dios. Cuando Jesús salió del río Jordán, después de ser bautizado, no fue simplemente un momento emotivo o simbólico, fue una declaración profética. Él estaba entrando oficialmente en el tiempo del Padre, en el momento exacto establecido por el cielo. Con ese paso, declaraba al mundo: ha llegado la hora. Estoy listo para servir como tu rey, tu profeta y tu sumo sacerdote. No se adelantó ni se atrasó. Vivió en perfecta sincronía con el calendario de Dios. El ministerio público de Jesús no fue largo si lo comparamos con otros líderes históricos. Duró apenas 3 años y medio, pero esa duración no fue corta, fue exacta, no fue interrumpida ni adelantada. Cada paso, cada enseñanza, cada milagro ocurrió dentro de un marco profético establecido desde siglos atrás. Jesús vivió, sirvió y murió en el tiempo preciso que el Padre había ordenado. El profeta Daniel, en el capítulo 9, nos da una clave impresionante. En el versículo 27, hablando del Mesías, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En este contexto, la semana representa un periodo profético de 7 años. Así que la mitad de la semana equivale a 3 años y medio. Exactamente la duración del ministerio de Jesús, desde su bautismo en el Jordán hasta su muerte en la cruz. Este no es un detalle menor. Jesús no fue asesinado antes de tiempo por la presión de los fariseos ni por decisiones políticas. Su muerte no fue una interrupción, fue un cumplimiento. Todo se desarrolló de acuerdo al reloj de Dios. Él mismo lo confirmó en múltiples ocasiones cuando decía: mi hora aún no ha llegado. Pero cuando llegó el tiempo exacto, Él no dudó en ir a la cruz.
La Biblia refuerza este período profético de 3 años y medio en varios lugares. En Apocalipsis 11:2 se nos habla de 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. En el versículo 3 del mismo capítulo se mencionan 1260 días, otra vez 3 años y medio. Apocalipsis 12:14 menciona un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Esta medida de tiempo aparece cada vez que la Escritura describe periodos de intensa actividad espiritual, conflictos y cumplimiento de propósitos eternos. Durante esos 3 años y medio, Jesús no desperdició ni un día. Sanó a los enfermos, resucitó muertos, predicó el reino de Dios, formó a sus discípulos y confrontó a los religiosos. Cada palabra, cada paso, cada milagro tenía una dirección: la cruz. Nada fue fuera de agenda. Todo fue parte del plan. Y cuando llegó el momento exacto, durante la fiesta de la Pascua, Jesús entregó su vida. No antes, no después. Justo cuando las Escrituras lo habían predicho. Hebreos 10:12 lo dice de forma poderosa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El ministerio de Jesús no fue interrumpido, fue consumado. Y eso nos recuerda algo vital. Cuando vivimos en obediencia al plan de Dios, cada día cuenta. El tiempo que parece corto en los ojos humanos es suficiente en las manos del Creador. Jesús no necesitó 40 años para transformar el mundo. Solo necesitó 3 años y medio en el tiempo perfecto del cielo. La duración exacta del ministerio de Jesús ya fue profetizada. Pero, ¿qué hay de su edad al morir? ¿Por qué Jesús entregó su vida precisamente a los 33 años? ¿Por qué no vivió más tiempo, o incluso hasta la vejez? La respuesta está en el valor simbólico y profético que la Biblia asigna a los números. Porque en la Escritura, los números no son solo cantidades, son mensajes codificados por Dios. El número 3 es símbolo de plenitud divina. Representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el número de la resurrección. Jesús resucitó al tercer día. Es también el número del testimonio. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora bien, cuando el número 3 se repite, como en el 33, encontramos una dimensión aún más profunda. Perfección multiplicada, propósito cumplido en su máxima expresión. Un ejemplo claro lo vemos en la vida del rey David. En el primer libro de los Reyes, 2:11, se nos dice que David reinó en Jerusalén durante 33 años. Ese periodo marcó la etapa más gloriosa de su reino, un tiempo de unidad, autoridad y cumplimiento del propósito divino. No fue una cifra arbitraria, fue un reflejo profético del futuro rey que vendría de su linaje, Jesucristo. Pero hay algo aún más revelador. En la cultura hebrea, la edad de los 33 años era vista como el punto máximo de la fuerza y la vitalidad de un hombre. Era el pico físico y mental, justo antes de que comenzara el desgaste natural del cuerpo. Jesús no murió en debilidad ni en decadencia. Murió en el punto más alto de su fuerza humana. Y lo hizo así para demostrar que su vida no le fue quitada, sino que Él la entregó voluntariamente, en la plenitud de su capacidad, por amor a nosotros. Juan 17:4 nos revela las palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. No necesitó más tiempo. No dejó tareas inconclusas. Cumplió todo lo que el Padre le encomendó. El número 33, en este contexto, no solo representa edad,
representa el cumplimiento perfecto de una misión eterna. Jesús murió a los 33 años porque era el momento exacto en el que convergían el poder de lo humano y el propósito de lo divino. No fue el final de una vida, fue la coronación de una obra redentora completa. Si la edad de Jesús al morir revelaba el cumplimiento de su propósito, el día exacto de su muerte revela la precisión con la que Dios sincroniza la historia con la eternidad. Jesús no murió en cualquier día ni en cualquier momento. Su crucifixión ocurrió durante una de las fiestas más sagradas del calendario judío, la Pascua, y eso lo cambia todo. Para comprender la profundidad de este detalle, debemos retroceder casi 1400 años hasta el Éxodo. En Egipto, Dios ordenó a su pueblo tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y colocar su sangre en los dinteles de las puertas. Aquella noche, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, las casas marcadas con la sangre fueron preservadas. Fue una noche de juicio y de salvación. Desde entonces, cada año los judíos celebraban la Pascua como recuerdo de esa gran liberación. Ahora mira lo que sucedió siglos después. Mientras los sacerdotes del templo examinaban y sacrificaban los corderos pascuales en Jerusalén, Jesús era juzgado, condenado y clavado en una cruz. No solo coincidió en el día, coincidió en el ritual, en la hora y en el significado. Primera de Corintios 5:7 lo declara sin rodeos. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Jesús fue el verdadero Cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto. Hebreos 4:15 lo afirma. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y al igual que el Cordero del Éxodo, su sangre no fue solo símbolo, fue cobertura, fue rescate, fue redención eterna. El Evangelio de Juan también nos da una pista profética. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, exclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No dijo simplemente el Mesías o el Hijo del Hombre. Lo llamó Cordero, conectando desde el inicio su identidad con su destino: morir como sacrificio perfecto. El momento fue tan preciso que hasta la misma hora tenía un significado. Según Éxodo 12:6, el Cordero Pascual debía ser sacrificado entre las 2 tardes, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. ¿Y qué hora fue cuando Jesús exclamó: «Consumado es»? Exactamente en ese mismo horario. Él no fue una víctima de los eventos. Fue el protagonista central de un plan eterno. Si Jesús hubiera muerto un día antes o un día después, habría roto la imagen profética que Dios había establecido desde Moisés. Pero al morir exactamente en la Pascua, Jesús cumplió la sombra del Antiguo Testamento y la transformó en realidad. Lo que antes era símbolo, ahora es sustancia. Lo que era ritual, ahora es redención viva. Su muerte no solo liberó a un pueblo de la esclavitud de Egipto, liberó a toda la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Es natural pensar que si Jesús hubiera vivido unos años más, habría sanado a más enfermos, predicado a más multitudes, formado más discípulos. Desde una perspectiva humana, más tiempo parece igual a más impacto. Pero el plan de Dios no se mide por duración, sino por obediencia y cumplimiento. Jesús vivió exactamente los años que debía vivir, ni uno más, ni uno menos, porque su misión no dependía de cantidad, sino de precisión. Si Jesús hubiese prolongado su vida, se habrían roto varias piezas claves del plan profético. En primer lugar, se habría alterado la línea de tiempo anunciada por el profeta Daniel. En el capítulo 9,
Dios reveló que después de 69 semanas proféticas, el Mesías sería cortado, es decir, moriría, lo que implica un momento específico. Cada una de esas semanas representa 7 años, y si sumamos los períodos desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la aparición de Jesús, vemos que su ministerio y muerte caen justo dentro de esa última mitad de semana, 3 años y medio. Si hubiera vivido hasta los 35, 36 o más, esa precisión se habría perdido y con ella la credibilidad de una profecía milenaria. Segundo, el patrón sacerdotal también se habría quebrado. Como vimos anteriormente, los sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años. Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, comenzó en esa edad y ofreció su sacrificio dentro de los años de mayor vigor. Hebreos 9:12 afirma que no entró con sangre ajena, sino por su propia sangre, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vida más prolongada habría desfasado ese tiempo perfecto de servicio sacerdotal celestial. Y tercero, se habría perdido la conexión exacta con la Pascua. Ya vimos que Jesús murió en el día, la hora y el contexto profético exacto que exigía el simbolismo del Cordero Pascual. Un retraso de un solo año habría desalineado todo el calendario divino establecido desde el Éxodo hasta el Calvario. Pero más allá de los aspectos proféticos, hay una razón aún más poderosa por la que Jesús no vivió más años. Su misión ya estaba cumplida. En Juan 19:30, desde la cruz, Jesús declaró: consumado es. No dijo, está en proceso. No dijo, falta poco. Dijo, consumado. En otras palabras, todo lo que el Padre me encomendó, ya lo hice. Jesús no vino a hacer lo que los hombres querían, vino a hacer lo que el Padre había planeado. Su obediencia no dependía del calendario humano, sino del propósito eterno. No necesitó extender sus días para tener impacto eterno. Su vida fue como una flecha lanzada con precisión al centro del corazón de la historia. Y con eso nos deja una enseñanza poderosa. El valor de una vida no está en su duración, sino en su cumplimiento. Puedes vivir 80 años sin tocar un alma, o puedes vivir 33 y cambiar la eternidad. Hasta ahora hemos visto cómo cada detalle en la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte, sucedió con una precisión divina. Nada fue aleatorio, nada fue impulsado por emoción humana. Todo ocurrió según el reloj del cielo. Pero este mensaje no es solo una lección profética sobre Jesús. Es también una llamada directa a ti. Porque así como Dios tenía un tiempo perfecto para su Hijo, también lo tiene para tu vida. La Biblia no nos llama a contar los años por costumbre, sino por propósito. En el Salmo 90:12, el salmista ora con sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No dice cuenta tus años, dice cuenta tus días. Porque cada día tiene un propósito asignado. Cada día tiene un llamado específico y cada día que vives fuera de ese llamado es un día que no vuelve. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les advierte con urgencia: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:15-16. Aquí, la palabra griega para aprovechar es redeem, redimir, rescatar, como si el tiempo fuera un bien que hay que salvar antes de que se pierda. Pablo no habla de hacer más cosas, habla de hacer lo correcto en el momento señalado por Dios. La vida de Jesús nos enseña que el tiempo no es simplemente un espacio entre el nacimiento y la muerte.
Es una asignación, es una misión. No vino a vivir lo que se pudiera, vino a cumplir lo que el Padre dijo. Y tú, que has sido creado a imagen de ese mismo Jesús, también fuiste diseñado con un propósito eterno. Pero hay una verdad incómoda. No sabemos cuántos días nos quedan. No podemos elegir cuánto tiempo viviremos. Lo que sí podemos elegir es cómo vamos a vivir ese tiempo. ¿Lo desperdiciaremos en distracciones, quejas y temores? ¿O lo usaremos para obedecer, amar, servir y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? Noé no tenía décadas para pensarlo. Cuando Dios le dijo, construye el arca, él obedeció. Moisés no pudo esperar 5 años para regresar a Egipto. Cuando Dios le dijo, ve, él se levantó. Y Jesús no pospuso la cruz para una temporada más cómoda. Cuando llegó su hora, caminó hacia ella con firmeza. La procrastinación espiritual es uno de los enemigos más sutiles del propósito, y la obediencia retrasada es desobediencia. Por eso, si Dios está llamándote a actuar, a perdonar, a servir, a dejar un pecado, a restaurar una relación, a comenzar tu verdadero propósito, el mejor momento no es mañana, es ahora. Segunda de Corintios 6:2 nos lo recuerda con fuerza. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Jesús vivió cada día con propósito y su ejemplo nos grita una verdad. No estás aquí por accidente, estás en esta generación, en este tiempo, por una razón divina, y el reloj de Dios sigue corriendo, no para meterte presión, sino para despertar tu urgencia. Vive con intención, obedece con prontitud, ama sin reservas, sirve sin excusas. Y cuando llegues al final de tus días, que puedas decir, como Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciera. Todo lo que hemos compartido hasta ahora no es solo una historia para admirar, es una invitación para responder. Porque el mismo Jesús que vivió exactamente 33 años, que murió en la Pascua, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo, sigue vivo hoy y está llamando tu nombre. Tal vez has oído hablar de él, tal vez creciste escuchando historias sobre su vida. Pero ahora has visto que cada detalle de su existencia estuvo guiado por un plan eterno, y ese mismo plan también te incluye a ti. Jesús no vivió, murió y resucitó para ser recordado como un personaje histórico. Lo hizo para darte vida eterna, para perdonarte, sanarte, restaurarte y llevarte de regreso al Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese todo aquel te incluye a ti. No importa tu pasado, no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuánto te hayas equivocado. Jesús vino, vivió y murió por ti. Quizá alguna vez caminaste con él, pero te apartaste, o tal vez nunca le has entregado tu vida de verdad. Sea cual sea tu historia, hoy puede ser el comienzo de una nueva. Hoy puede ser el día en que tu nombre se escriba en el libro de la vida. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando. ¿Abrirás? Si estás listo para rendirle tu vida a Jesús, te invito a orar estas palabras conmigo. No es una fórmula mágica. Lo importante no son las frases, sino que lo digas desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios.
Creo que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname, límpiame y sálvame. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. A partir de este día te seguiré y viviré para ti. Gracias por amarme, perdonarme y darme vida eterna. En tu nombre, oro. Amén. Romanos 19 lo confirma con claridad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hiciste esta oración con fe sincera, te doy la bienvenida a la familia de Dios. El cielo se alegra por un solo pecador que se arrepiente, y hoy esa celebración es por ti. Recuerda esto, así como la vida de Jesús estuvo perfectamente cronometrada, tu vida también tiene un propósito, una misión y un tiempo señalado. No vivas por inercia, vive con intención, vive en obediencia, vive por Jesús. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, compártelo. Tal vez lo que acabas de escuchar sea justo lo que su alma está esperando. Al final de este video verás más enseñanzas que puedes seguir explorando. Haz clic y sumérgete más profundo en la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, Jesús no vino fuera de tiempo. Tú tampoco estás aquí por accidente. Cada día que respiras es una oportunidad para alinearte con el propósito eterno de aquel que te creó. Vive como si tu tiempo en la tierra tuviera un propósito eterno, porque lo tiene. Shalom.